Ricardo Fernández observó con asombro desde el umbral del restaurante cómo aquella mesera desconocida alimentaba a Sofía, su hija de 4 años, que durante semanas había rechazado la comida de cada niñera contratada. Abría la boca felizmente para recibir la cuchara que la joven le ofrecía con una sonrisa. «Mira, papá, está rico», exclamó Sofía con entusiasmo mientras la mesera le limpiaba delicadamente la barbilla. «Señor Fernández, lo siento mucho, pero renuncio. Su hija es...» La niñera Amanda recogía sus cosas. Demasiado difícil para cualquiera. Ricardo ni siquiera la miró al responder. «La liquidación estará lista mañana». Sus ojos seguían fijos en la escena frente a él. La mesera conversaba animadamente con Sofía, como si fueran viejas amigas mientras la pequeña comía cada bocado sin protestar. «¿Quién es ella?», preguntó Ricardo a Emilio Dávila, el gerente del hotel que acababa de acercarse. «Una mesera nueva, Lucía Mendoza. La contraté hace un mes». «¿Algún problema?». «Al contrario», respondió Ricardo sin apartar la mirada. «Acaba de solucionar uno». Emilio observó la escena con evidente desaprobación. Se suponía que debía atender las mesas 7 a 12, no jugar a la niñera. «Hablaré con ella inmediatamente». «No», Ricardo lo detuvo, «yo me encargo». Mientras Ricardo se acercaba a la mesa, los recuerdos de los últimos 2 años lo golpearon con fuerza. Desde la muerte de Carmen, nada había sido igual. Las sonrisas de Sofía se volvieron escasas, y él se había refugiado en la expansión internacional de sus hoteles para escapar del dolor. Su regreso a Medellín hace apenas un mes pretendía ser un nuevo comienzo, pero hasta ahora solo había confirmado su incapacidad para conectar con su propia hija. «¿Cómo lograste que comiera?», preguntó directamente a la mesera. Lucía se sobresaltó al reconocer al dueño del hotel frente a ella. «Señor Fernández, yo... lo siento si me extralimité. Es que la vi llorando y...». «No te disculpes», la interrumpió. «Te pregunté cómo lo lograste. Llevamos semanas intentando que coma adecuadamente». Lucía sonrió mientras acariciaba el cabello de Sofía. «Le conté sobre las princesas guerreras que necesitan energía para sus aventuras. ¿Verdad, Sofía?». «Sí, como Moana», respondió la niña con entusiasmo. Ricardo observó a su hija, reconociendo una alegría que hacía tiempo no veía en ella. Lucía se levantó evidentemente incómoda bajo la mirada penetrante de su jefe. «Debo volver al trabajo, señor». «Claro», respondió Ricardo, pero antes de que pudiera agregar algo más, Emilio apareció nuevamente. «Señorita Mendoza, necesito hablar con usted». Su tono era severo. «Ahora». Lucía asintió y siguió a Emilio hacia la cocina, mientras Ricardo permanecía con Sofía, quien sorpresivamente comenzó a protestar. «Quiero que Lucía me dé de comer, no tú». Esa misma tarde, Ricardo se encontraba en la suite presidencial revisando contratos cuando recibió una llamada de la recepción. «Señor Fernández, hay una joven en el lobby que insiste en despedirse de su hija. Dice que es Lucía Mendoza». Ricardo frunció el ceño. «¿Despedirse? Hágala subir, por favor». Minutos después, Lucía entraba nerviosamente a la suite. Sofía, que jugaba en un rincón, corrió inmediatamente hacia ella. «Lucía, vamos a jugar». «Hola, princesa», respondió Lucía con una sonrisa triste agachándose para abrazarla. «Solo vine a decirte adiós». Ricardo se acercó confundido. «¿Adiós? ¿De qué hablas?» «El señor Dávila me despidió esta tarde», explicó Lucía sin poder ocultar su preocupación. «Dijo que abandoné mis funciones y...». «¿Te despidió por ayudar a mi hija?», interrumpió Ricardo, su voz mezclando incredulidad y enojo. «Fueron las reglas, señor Fernández. No debí dejar mi puesto». Ricardo observó cómo Sofía se aferraba a la pierna de Lucía, negándose a soltarla. 2 meses de entrevistas con niñeras profesionales no habían logrado lo que esta joven consiguió en minutos. «¿Tienes experiencia con niños?», preguntó abruptamente. «Cuidé a mis 3 hermanos menores desde que tenía 12 años», respondió ella con sencillez. «Mi mamá trabajaba largas jornadas». Ricardo asintió, tomando una decisión impulsiva que contradecía su habitual cautela en los negocios. «Te ofrezco el doble de tu salario para que seas la niñera temporal de Sofía». Lucía lo miró estupefacta. «Señor Fernández, yo no tengo certificaciones ni...».
«Tienes algo mejor», la interrumpió mientras señalaba a Sofía, quien sonreía aferrada a ella. «Mi hija confía en ti. Eso vale más que cualquier certificado». Lucía pareció dudar, mordiéndose el labio inferior mientras calculaba mentalmente. «Mi madre está enferma», confesó finalmente. «Necesita tratamientos costosos y yo estaba ahorrando para... El seguro médico del hotel te cubrirá como empleada directa», añadió Ricardo. «Y podemos discutir un adelanto para los tratamientos urgentes». Los ojos de Lucía se humedecieron brevemente antes de recuperar su compostura. «Acepto, señor Fernández, pero necesito que quede claro que esto es temporal». Ricardo extendió su mano para cerrar el trato. «Bienvenida a la familia, temporalmente». Lo que ninguno de los dos podía imaginar mientras estrechaban sus manos era cómo aquella decisión impulsiva alteraría para siempre el curso de sus vidas. 2 semanas después, la suite presidencial del Hotel Mirador de los Andes se había transformado. Ricardo contemplaba desde el pasillo cómo Lucía y Sofía preparaban galletas en la pequeña cocina integrada. «Ahora aplastamos la masa, así», explicaba Lucía guiando las manitas de Sofía, «como si fuera plastilina, pero esta se puede comer». «¿Papá puede probar?», preguntó Sofía notando la presencia de su padre. Ricardo, sorprendido al ser descubierto, entró con cierta timidez. «Solo si me dejan ayudar un poco». «Ponte esto primero». Lucía le tendió un delantal con estampado de jirafas, idéntico al que usaba Sofía. «Las reglas de la cocina aplican para todos, incluso para los millonarios». Ricardo tomó el delantal con una sonrisa incómoda. «En esta cocina soy solo un aprendiz, ¿verdad?» «Sí, yo sé más que tú, papá», exclamó Sofía con orgullo mientras le mostraba cómo amasar. Durante los siguientes minutos, Ricardo se encontró siguiendo instrucciones de su pequeña hija, quien repetía con autoridad las enseñanzas de Lucía. Cuando finalmente pusieron las galletas en el horno, se dio cuenta de que había pasado más tiempo jugando con Sofía en esas 2 horas que en los últimos 6 meses. «Tienes harina en la nariz», señaló Lucía reprimiendo una sonrisa. Ricardo se limpió torpemente, esparciendo más harina en su rostro. Sofía estalló en carcajadas y Lucía no pudo contener su risa. «Déjame ayudarte», ofreció ella, acercándose con una servilleta húmeda. El breve contacto creó un momento de tensión que ambos disimularon rápidamente. «Gracias por todo esto», murmuró Ricardo. «No la había visto tan feliz desde...» «No tiene que agradecerme», interrumpió Lucía. «Es mi trabajo». «Ambos sabemos que va más allá de un simple trabajo», insistió él. Antes de que pudieran continuar la conversación, el teléfono de Ricardo sonó. Era Emilio, recordándole la reunión con los inversionistas japoneses. «Debo irme», anunció con evidente frustración. «Lo siento, Sofía, papá tiene que trabajar». La sonrisa de la niña se desvaneció instantáneamente. Ricardo se agachó para abrazarla. «Guardaremos galletas para la cena, ¿verdad?», propuso Lucía interviniendo. «Podríamos cenar todos juntos como una familia». La palabra familia quedó suspendida en el aire. Ricardo asintió antes de marcharse, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y culpa. Esa noche, cuando Ricardo regresó a la suite, encontró la mesa puesta para 3. El aroma de comida casera inundaba el ambiente, algo inusual en aquellas habitaciones de hotel. «¡Puntual!», exclamó Lucía al verlo entrar. «Sofía ha estado esperando mostrarle algo». La niña corrió hacia su padre con un dibujo en la mano. «Mira, somos tú, yo y Lucy haciendo galletas». Ricardo observó el dibujo infantil, donde 3 figuras sonreían bajo un techo triangular. Una familia. Durante la cena, Ricardo descubrió que Lucía había crecido en un pequeño pueblo costero, que adoraba cocinar recetas de su abuela y que había aplazado sus estudios de gastronomía para ayudar a su familia. «¿Por qué Medellín?», preguntó Ricardo mientras servía más ensalada. «Era la ciudad de los sueños para mi madre», explicó Lucía. «Siempre decía que aquí estaban las oportunidades. Vine hace 3 años, cuando ella enfermó. Lo que gano aquí alcanza para sus tratamientos. Deberías retomar tus estudios», sugirió Ricardo. «Algún día», respondió ella con una sonrisa resignada. «Primero están mis responsabilidades». Después de acostar a Sofía, Ricardo encontró a Lucía recogiendo la cocina. «Deberías descansar. Ya hiciste suficiente por hoy». «Casi termino»,
respondió ella. Además, me relaja ordenar. Ricardo tomó un paño para secar los platos, colocándose junto a ella. No tienes que hacer esto, dijo Lucía, sorprendida. También me relaja ordenar, mintió él con una sonrisa cómplice. Trabajaron en silencio por unos minutos hasta que Ricardo habló nuevamente. ¿Puedo preguntarte algo personal? Lucía asintió con cautela. ¿Por qué eres tan buena con Sofía? No es solo profesionalismo, hay algo más. Lucía dejó de lavar y se secó las manos antes de responder. Cuando tenía la edad de Sofía, mi papá nos abandonó. Mi mamá trabajaba tanto que casi no la veíamos. Yo juré que ningún niño a mi cuidado se sentiría solo o abandonado. Nunca. Sus miradas se encontraron cargadas de entendimiento mutuo. Ella te adora, confesó Ricardo. Esta mañana me dijo que eres como la mamá que no recuerda. Lucía bajó la mirada, visiblemente conmovida. No debería encariñarme tanto. Esto es temporal, como acordamos. Las cosas pueden cambiar, sugirió Ricardo sorprendiéndose a sí mismo. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina. Ricardo comenzó a programar reuniones más tarde para desayunar con Sofía. Lucía organizó paseos de fin de semana donde cada vez con mayor frecuencia Ricardo se unía a ellos. Sin darse cuenta, estaban construyendo una vida juntos. El día del cumpleaños de Sofía llegó con una pequeña celebración que Lucía había organizado meticulosamente. Cuando llegó el momento de soplar las velas, la pequeña cerró los ojos con fuerza. ¿Qué pediste, princesa?, preguntó Ricardo después. No puedo decirlo o no se cumple, respondió Sofía con seriedad. Más tarde, mientras la niña jugaba con sus regalos, Ricardo encontró a Lucía contemplando las fotos de la fiesta en su teléfono. Gracias por darle un cumpleaños normal, dijo sinceramente. Todos los niños merecen días especiales, respondió Lucía. No solo has sido buena para ella, confesó Ricardo tras un momento de duda. Desde que llegaste, esta habitación de hotel se siente como un hogar, completó ella. Ricardo asintió, incapaz de expresar cómo aquella joven había iluminado espacios que llevaban años en penumbra. Antes de que pudiera decir más, Sofía se acercó adormilada. «Lucy, ¿me cuentas un cuento para dormir?» «Claro, princesa», respondió Lucía tomándola en brazos. «Te quiero, mami», murmuró Sofía mientras apoyaba su cabecita en el hombro de Lucía. Un silencio profundo siguió a aquellas palabras. Lucía miró a Ricardo, esperando incomodidad o reproche, pero solo encontró una mirada tranquila y una leve sonrisa. «Vamos a dormir, pequeña», dijo finalmente Lucía, llevándose a Sofía sin atreverse a comentar lo sucedido. Esa noche, Ricardo permaneció largo rato contemplando la ciudad desde la terraza de su suite. Por primera vez en 2 años, el recuerdo de Carmen no trajo solo dolor, sino también gratitud por el tiempo compartido, y aunque jamás lo admitiría en voz alta, se preguntó si el corazón podía, después de todo, abrirse a una segunda oportunidad. El sol de la mañana iluminaba la finca familiar de los Fernández en las afueras de Medellín. Ricardo observaba desde la terraza cómo Lucía y Sofía plantaban flores en el jardín, sus risas llegando hasta él como una melodía olvidada. «Se te ve diferente», comentó Emilio, quien había llegado para discutir los últimos detalles de la expansión del hotel. Casi feliz. Ricardo sonrió levemente sin apartar la mirada del jardín. «Tal vez lo estoy. ¿Y tiene algo que ver con la mesera convertida en niñera?» El tono de Emilio contenía un deje de desdén apenas disimulado. «Su nombre es Lucía», corrigió Ricardo con firmeza. «Y sí, ella y Sofía me han recordado que hay vida más allá del trabajo». Emilio dejó su taza de café sobre la mesa con un golpe seco. «Te conozco desde la universidad, Ricardo. Después de Carmen juraste no volver a involucrarte con nadie. ¿Qué te hace pensar que una mesera sin educación formal entiende tu mundo? No hables de lo que no conoces». La voz de Ricardo se endureció. «Lucía tiene más inteligencia y calidez que muchas de las personas educadas que conozco. Solo me preocupo por ti, amigo». Emilio levantó las manos en gesto conciliador. «No quiero verte cometer errores por soledad». Antes de que Ricardo pudiera responder, Sofía entró corriendo a la terraza. «Papá, ven a ver las semillas que plantamos». Ricardo se levantó inmediatamente, aliviado por la interrupción. «Lo siento, Emilio».
El deber me llama, dijo tomando la mano de su hija. Terminaremos esta conversación otro día. Mientras se alejaba, no vio la mirada calculadora que Emilio dirigió hacia Lucía, quien esperaba en el jardín ajena a la conversación. Esa tarde, después de un almuerzo en familia, Sofía se quedó dormida viendo una película. Ricardo encontró a Lucía en la cocina preparando limonada. ¿Siempre cocinas cuando estás nerviosa?, preguntó, recargándose en el marco de la puerta. Lucía dio un pequeño salto, sorprendida. «Tan obvia soy. Después de 2 meses creo que empiezo a conocerte», respondió Ricardo acercándose. «¿Qué te preocupa?». Lucía dudó un momento antes de responder. «Mi mamá llamó esta mañana. Los médicos quieren hacer nuevos estudios. Creen que el tratamiento no está funcionando como esperaban». Ricardo se acercó más, colocando una mano sobre su hombro en gesto de apoyo. «Si necesitas tiempo para visitarla, o si requieren otro especialista». «No es solo eso», interrumpió Lucía, sus ojos brillantes conteniendo lágrimas. «A veces siento que estoy viviendo una vida prestada aquí. Con ustedes tengo todo lo que siempre soñé: seguridad, alegría, una familia, pero no es real, no es mi vida. ¿Y si pudiera serlo?». Las palabras escaparon de la boca de Ricardo antes de que pudiera contenerlas. Sus miradas se encontraron, cargadas de preguntas no formuladas. Ricardo dio un paso más, eliminando la distancia entre ellos. «Lucía, yo...». El teléfono de Lucía sonó con insistencia, rompiendo el momento. Al ver la pantalla, su rostro palideció. «Es el hospital», murmuró antes de contestar. Ricardo observó cómo la expresión de Lucía se transformaba en pura angustia mientras escuchaba. Cuando terminó la llamada temblaba visiblemente. «Mi mamá sufrió una recaída. Necesita una cirugía urgente y no está cubierta por el seguro básico». Sin dudarlo, Ricardo tomó sus manos entre las suyas. «Dime cuánto necesitas. Lo resolveremos juntos». Lucía retiró sus manos suavemente, recuperando su compostura. «No puedo aceptar tu dinero, Ricardo. Ya has hecho demasiado». «No es caridad», insistió él. «Es ayuda, como la que tú nos has dado a Sofía y a mí». «Precisamente por eso no puedo mezclarlo todo», respondió Lucía. «Necesito mantener claros los límites». Esa noche, después de acostar a Sofía, Ricardo encontró a Lucía, contemplando las estrellas desde el porche de la finca. Se sentó junto a ella en silencio, respetando su espacio. «Cuéntame sobre tu pueblo», pidió finalmente. Lucía sonrió con nostalgia. «Es pequeño, junto al mar. Las casas tienen colores brillantes y todos se conocen. Mi mamá vendía pescado en el mercado hasta que enfermó. Mi hermana Isabel cuida de ella ahora, pero apenas tiene 18 años. Debería estar estudiando, no cargando con responsabilidades de adulto. Como tú a su edad», observó Ricardo. «La diferencia es que yo elegí quedarme». Lucía suspiró. «Después que papá se fue, alguien tenía que ser fuerte. Mamá trabajaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Mis hermanos eran pequeños. No había otra opción». Ricardo la observó, admirando su fortaleza bajo aquella apariencia frágil. «¿Nunca te has permitido ser débil? ¿Apoyarte en alguien más?». Lucía rió suavemente. «El millonario pregunta sobre debilidad. Tú tampoco te permites bajar la guardia, Ricardo. Desde que te conozco, siempre estás controlándolo todo, manteniéndote ocupado para no sentir». «Touché», concedió Ricardo. «Supongo que ambos tenemos miedo a lo mismo». «¿Y qué es?», preguntó Lucía, girándose para mirarlo directamente. «A necesitar a alguien tanto que perderlo destruya todo de nuevo», respondió él con honestidad brutal. El silencio que siguió estaba cargado de confesiones no dichas. Lentamente, como atraídos por una fuerza invisible, se acercaron el uno al otro. Cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, el teléfono de Lucía vibró sobre la mesa. «Es Isabel», murmuró Lucía, rompiendo el momento mientras revisaba el mensaje. «Tengo que regresar a Medellín mañana temprano. Mi mamá necesita que firme unos documentos para el hospital». Ricardo asintió, incapaz de ocultar su decepción. «Regresaremos todos juntos». De vuelta en el hotel, Ricardo notó un cambio en Lucía. Se mostraba más distante, como si hubiera levantado nuevamente sus defensas. Cuando intentaba hablar sobre lo ocurrido en la finca,
Ella desviaba hábilmente la conversación. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, Ricardo recibió la visita inesperada de Emilio. «Tenemos que hablar de la señorita Mendoza», anunció sin preámbulos. «Si vienes a criticarla nuevamente, vengo a advertirte», interrumpió Emilio colocando una carpeta sobre el escritorio. «Hice algunas averiguaciones. Su madre realmente está enferma, pero los gastos médicos son mucho mayores de lo que una simple mesera podría pagar, incluso con el sueldo que le das». Ricardo frunció el ceño. «¿La investigaste? ¿Con qué derecho?» «Con el derecho que me da 20 años de amistad», respondió Emilio con firmeza. «Alguien tiene que protegerte, incluso de ti mismo». Ricardo abrió la carpeta y encontró facturas médicas por sumas astronómicas. «¿Qué sugieres? ¿Que está conmigo por dinero?» La idea le resultaba absurda. «Solo digo que es demasiada coincidencia», insistió Emilio. «Una joven atractiva, con necesidades económicas urgentes, de repente se gana el corazón del dueño del hotel y de su hija. Es el plan perfecto». Ricardo cerró la carpeta de golpe. «Conozco a Lucía, ¿no es así? ¿De verdad la conoces?», preguntó Emilio. «¿O ves lo que quieres ver porque te recuerda la familia que perdiste?». Esas palabras se clavaron como dardos en Ricardo, sembrando la primera semilla de duda en su mente. «La gala anual del hotel es en 2 semanas», continuó Emilio. «Observa cómo actúa, cómo se relaciona con los demás. A veces necesitamos distancia para ver claramente». Cuando Emilio se marchó, Ricardo permaneció inmóvil, contemplando la carpeta cerrada sobre su escritorio. La sombra de la duda, una vez plantada, comenzaba lentamente a extender sus raíces. Lucía caminaba nerviosamente por el pasillo del hospital. Las palabras del doctor resonaban en su mente. «La operación es urgente. Sin ella, su madre podría no sobrevivir el mes». Con manos temblorosas, revisó nuevamente la cotización. 75 millones de pesos. Una suma imposible para ella, incluso con su nuevo salario. «Señorita Mendoza», la voz de Emilio Dávila la sobresaltó. «Qué casualidad encontrarla aquí». Lucía cerró rápidamente la carpeta con los documentos médicos. «Señor Dávila, yo... Por favor, llámame Emilio», interrumpió con una sonrisa calculada. «Después de todo, prácticamente eres de la familia ahora, ¿no?». Algo en su tono hizo que Lucía se tensara. «Estoy trabajando para el señor Fernández, si es lo que insinúa». «Ambos sabemos que es más que trabajo». Emilio señaló un banco cercano. «¿Podemos hablar un momento?». Reluctante, Lucía se sentó junto a él. «Tu madre necesita una cirugía costosa, ¿verdad?», preguntó directamente. Lucía lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabe?». «Tengo contactos en este hospital», respondió vagamente. «Y quiero ayudarte». «¿Ayudarme? ¿Por qué haría eso?». Emilio sonrió mientras sacaba su chequera. «Digamos que me preocupo por Ricardo y Sofía. Son como mi familia». «No entiendo...». «Te ofrezco un préstamo por 80 millones de pesos», explicó Emilio. «Cubre la cirugía y los gastos de recuperación, sin intereses». Lucía lo miró con incredulidad. «¿Cuál es la trampa?». «Inteligente», concedió Emilio. «Solo pido una condición. Después de la gala anual del hotel, renuncias y te alejas de los Fernández, permanentemente». La indignación encendió el rostro de Lucía. «¿Cree que puede comprarme? ¿Alejarme de Sofía como si fuera un objeto?». «Creo que eres una joven sensata que entiende su posición», respondió Emilio con frialdad. «¿Realmente perteneces al mundo de Ricardo? ¿Crees que un hombre como él, educado en Europa, dueño de una cadena internacional de hoteles, considera seriamente un futuro con una mesera de pueblo?». Cada palabra era una puñalada para Lucía. Peor aún, porque eran los mismos temores que la atormentaban. «Lo que hay entre nosotros es gratitud y soledad», completó Emilio. «Ricardo perdió a su esposa. Tú cuidas bien de su hija. Es natural que confunda sus sentimientos. Pero cuando pase la novedad, ¿qué quedará?». Lucía se levantó intentando mantener la compostura. «No necesito su dinero». «¿Y tu madre no necesita esa cirugía?», contraatacó Emilio. «Sé realista, Lucía. No conseguirás esa cantidad a tiempo». Lucía se quedó inmóvil, atrapada entre su orgullo y la desesperación. «Piénsalo»,
continuó Emilio, extendiendo una tarjeta. Mi oferta sigue en pie hasta mañana. Después será demasiado tarde. Esa noche, en la suite del hotel, Lucía contemplaba a Sofía dormir mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. El teléfono en su mano mostraba un mensaje de Isabel. Mamá está peor. Los médicos dicen que no podemos esperar más. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Ricardo. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja para no despertar a Sofía. Lucía asintió, secándose discretamente las lágrimas antes de seguirlo hasta la sala de la suite. Te noté distante estos días, comenzó Ricardo. Desde que volvimos de la finca algo cambió. Lucía evitó su mirada, incapaz de mentirle directamente. Solo estoy preocupada por mi mamá, respondió con una verdad parcial. Sabes que puedo ayudarte con los gastos médicos, insistió Ricardo acercándose. No entiendo por qué te niegas. Porque no quiero deberle nada a nadie, respondió Lucía con más dureza de la que pretendía. No quiero que después piensen que me acerqué a ti por interés. Ricardo retrocedió sorprendido por su tono. ¿Piensen? ¿Quién piensa eso? Lucía se mordió el labio, dándose cuenta de su error. Nadie. Yo... Lo siento. Estoy agotada. Ricardo la observó con intensidad, como intentando descifrar algo oculto en sus palabras. ¿Hay algo que no me estás diciendo? No, mintió Lucía odiándose por hacerlo. Es solo el cansancio y la preocupación. La gala anual es este sábado, comentó Ricardo, cambiando aparentemente de tema. Me gustaría que me acompañaras. ¿Como la niñera de Sofía?, preguntó Lucía, confundida. Como mi invitada, corrigió Ricardo, tomando su mano. Quiero que todos conozcan a la mujer que trajo luz nuevamente a nuestra vida. El corazón de Lucía se encogió. Precisamente lo que Emilio había previsto, Ricardo presentándola oficialmente, justo antes de que ella debiera desaparecer. No pertenezco a ese mundo, Ricardo. Perteneces a mi mundo, insistió él. Y ya es hora de que todos lo sepan. Tras la conversación, Lucía no pudo dormir. A las 4 de la madrugada tomó una decisión desgarradora. Con manos temblorosas, marcó el número de Emilio. «Acepto tu trato», dijo sin saludar, «pero con una condición. Estaré con Sofía hasta después de la gala. Quiero despedirme adecuadamente». «Haces lo correcto», respondió Emilio. «Te espero en mi oficina a las 8 para firmar el acuerdo y entregarte el cheque». Cuando colgó, Lucía se permitió llorar en silencio, abrazándose a sí misma. Por primera vez en su vida, había elegido a su familia sobre su corazón. La mañana de la gala, Lucía firmó un documento prometiendo alejarse de los Fernández a cambio del dinero para la operación de su madre. Cada firma era como un cuchillo en su alma. «Un placer hacer negocios contigo», sonrió Emilio entregándole el cheque. Sabía que eras una chica sensata. Lucía guardó el cheque sin mirarlo. «Esto no tiene nada de sensato», respondió con frialdad. «Es un acto de desesperación y usted lo sabe». «Llámalo como quieras», respondió Emilio. «Pero en unos meses, cuando tu madre esté recuperada, entenderás que hice un favor a todos». Al salir de la oficina, Lucía se encontró inesperadamente con Ricardo en el pasillo. Su rostro reflejaba confusión y algo más oscuro. Sospecha. «¿Qué hacías en la oficina de Emilio?», preguntó directamente. «Yo necesitaba preguntarle algo sobre el protocolo de la gala», improvisó Lucía. Ricardo la estudió por un momento, sus ojos reflejando duda. «Es curioso. Emilio me mostró ayer las facturas médicas de tu madre, cantidades enormes». El corazón de Lucía se aceleró. «¿Te investigó?», preguntó indignada. «Dice que se preocupa por nosotros», respondió Ricardo con tono neutro. «¿Hay algo que debería saber, Lucía?». La tentación de confesarlo todo fue inmensa, pero el recuerdo del acuerdo recién firmado la detuvo. «Solo que esta noche será especial», respondió forzando una sonrisa, «y que Sofía y yo te esperamos para almorzar». Esa noche, el salón principal del Hotel Mirador de los Andes resplandecía. La élite empresarial de Medellín se reunía para la gala anual, evento que se había convertido en una tradición bajo la dirección de Ricardo. Lucía, vistiendo un sencillo pero elegante vestido negro prestado por la jefa de recepción, observaba todo desde un rincón.
Esta sería su primera y última gala. Mañana desaparecería de la vida de los Fernández para siempre. «Estás hermosa». La voz de Ricardo la sobresaltó. «Gracias», respondió nerviosamente. «Tú también te ves muy bien». Ricardo la tomó del brazo suavemente. «Ven, quiero presentarte a algunas personas». Durante la siguiente hora, Lucía fue introducida como una amiga especial a socios, empresarios y amigos de Ricardo. La incomodidad inicial se disipó gradualmente mientras descubría que podía mantener conversaciones interesantes con personas que, en otras circunstancias, jamás habría conocido. Todo cambió cuando Emilio se acercó con una copa de champán. «Ricardo, los Nakamura preguntan por ti», informó con falsa cordialidad. «Están considerando la expansión a Tokio». «Vuelvo en un momento», prometió Ricardo a Lucía antes de alejarse. Emilio sonrió satisfecho. «¿Disfrutando tus últimas horas como Cenicienta?» «No hables conmigo», respondió Lucía entre dientes. «Solo asegúrate de irte antes de medianoche», continuó Emilio ignorando su comentario. «Ah, y Ricardo ya tiene ciertas sospechas sobre tus intenciones». Le mostré algunas pruebas interesantes. Antes de que Lucía pudiera responder, Ricardo regresó. Su expresión había cambiado. Estaba serio, distante. «Lucía, ¿podemos hablar en privado?» La condujo hasta su oficina, lejos del bullicio de la fiesta. Una vez solos, colocó una carpeta sobre el escritorio. «Emilio acaba de entregarme esto», dijo con voz controlada. «Son registros de una transferencia de 80 millones de pesos a tu cuenta. Hecha hoy». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Ricardo, ¿puedo explicarlo?» «¿Explicar qué?», interrumpió él, su voz elevándose. «Que mientras jugabas a la familia feliz conmigo y mi hija, estabas negociando a nuestras espaldas, que todo este tiempo fue sobre dinero». «No», exclamó Lucía desesperada. «Nunca fue por dinero». «Entonces, ¿qué es esto?». Ricardo señaló los documentos. «Un regalo de caridad de mi gerente a mi niñera». «Es un préstamo para la operación de mi madre», confesó Lucía, lágrimas amenazando con desbordar. «Ella podría morir sin esa cirugía». «Te ofrecí ayuda muchas veces», recordó Ricardo, dolido. ¿Por qué acudir a Emilio en secreto? El momento de la verdad había llegado. Lucía tomó aire. «Porque él puso una condición que tú nunca pondrías». «¿Qué condición?». La voz de Ricardo era apenas un susurro. «Que desaparezca de sus vidas después de la gala», respondió Lucía, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Que nunca vuelva a ver a Sofía, ni a ti». Un silencio sepulcral siguió a su confesión. Ricardo la miraba como si fuera una extraña. «¿Y aceptaste?», preguntó finalmente. «Mi madre está muriendo», respondió Lucía con voz quebrada. «¿Qué otra opción tenía?». Ricardo se pasó una mano por el rostro, visiblemente afectado. «Siempre tuviste la opción de confiar en mí, de contarme la verdad. Emilio me hizo ver que no pertenezco a tu mundo», confesó Lucía. «Y quizás tenga razón, quizás esto solo fue un sueño prestado. Así que todo termina aquí», concluyó Ricardo con amargura. «Un contrato cumplido. La niñera se va, el cheque está cobrado». Las palabras golpearon a Lucía como bofetadas. «No fue así, Ricardo. Lo que sentí, lo que siento por Sofía y por ti es real». «Ya no sé qué es real contigo», respondió él dirigiéndose a la puerta. «Recoge tus cosas esta noche. Mañana quiero que te hayas ido». Cuando Ricardo salió dejándola sola en la oficina, Lucía se derrumbó sobre una silla. Todo había terminado. El sueño se había convertido en pesadilla. Esa noche, mientras Sofía dormía ajena a todo, Lucía escribió una carta de despedida ilustrada con pequeños dibujos. Explicaba que tenía que cuidar de su propia mamá enferma, tal como había cuidado de ella. Prometía que siempre llevaría a la pequeña princesa guerrera en su corazón. Con el amanecer, Lucía abandonó el Hotel Mirador de los Andes, llevando solo lo que había traído meses atrás. Una maleta desgastada, llena de ropa sencilla y un corazón ahora roto en 1000 pedazos. El verano dio paso al otoño en Medellín. 3 meses habían transcurrido desde la partida de Lucía, y el Hotel Mirador de los Andes había vuelto a su eficiencia habitual, aunque sin el alma que todos, secretamente,
extrañaban. Ricardo observaba desde la ventana de su oficina cómo caía la lluvia sobre la ciudad. Sobre su escritorio, ignorados, se acumulaban contratos y reportes financieros. Junto a ellos, un dibujo arrugado de Sofía mostraba 3 figuras tomadas de la mano: papá, yo y Lucy. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Gloria, la nueva niñera, con expresión preocupada. «Señor Fernández, lo siento, pero necesito hablar con usted sobre Sofía». «¿Le pasó algo?», preguntó alarmado. «Físicamente está bien, pero…», dudó Gloria. «Lleva 3 días sin querer hablar con nadie. Solo mira por la ventana abrazando ese unicornio de peluche que le regaló la señorita anterior». Ricardo suspiró pesadamente. Era la 4ª niñera en 3 meses. Ninguna lograba conectar con Sofía como Lucía lo había hecho. «¿Dónde está ahora?» «En la suite, señor. No quiso bajar a desayunar». «Otra vez». Ricardo tomó su saco y salió hacia el ascensor. En el camino se cruzó con Emilio, quien desde la gala había sido promovido a director de operaciones internacionales. «¿Todo bien con el nuevo contrato de Tokio?», preguntó Emilio profesionalmente. «Se canceló», respondió Ricardo secamente. «¿Cómo?». «Trabajamos meses en esa negociación». «Yo trabajé meses», corrigió Ricardo. «Y ya no me interesa expandir tanto el negocio. Necesito tiempo para mi hija». Emilio lo observó con fingida preocupación. «¿Sigues afectado por lo de la mesera? Pensé que ya lo habías superado». Ricardo lo miró fijamente sin responder y continuó su camino. Las palabras sobraban entre ellos desde hacía tiempo. En la suite encontró a Sofía exactamente como Gloria había descrito, sentada junto a la ventana, abrazando el unicornio morado que Lucía le había regalado en su cumpleaños. «Princesa», llamó suavemente. «¿No tienes hambre?». Sofía negó sin mirarlo. «¿Quieres contarme qué te pasa?», insistió sentándose junto a ella. «Quiero ver a Lucy», respondió finalmente la niña con voz débil. «Ella prometió que siempre estaría conmigo». El corazón de Ricardo se encogió. Se había concentrado tanto en su propio dolor y traición que había minimizado el impacto en Sofía. «A veces las personas tienen que irse aunque no quieran», intentó explicar. «Lucía tenía que cuidar de su mamá. ¿Recuerdas su carta?». «Pero yo también la necesito», exclamó Sofía con repentina intensidad. «Era como mi mamá. ¿Por qué todas las mamás se van?». Ricardo abrazó a su hija mientras ella lloraba, incapaz de ofrecerle respuestas que ni él mismo tenía. Esa tarde, Ricardo canceló todas sus reuniones y llevó a Sofía al parque. Mientras la observaba jugar sin el entusiasmo de antes, tomó una decisión que había postergado. Era hora de visitar la tumba de Carmen. El cementerio estaba tranquilo bajo la suave llovizna. Ricardo y Sofía caminaron en silencio hasta llegar a la lápida de mármol blanco. «Hola, amor», murmuró Ricardo, colocando un ramo de lirios. «Perdón por no venir antes». Sofía dejó una pequeña piedra pintada sobre la tumba, como Lucía le había enseñado que hacían en su pueblo para recordar a los seres queridos. «Mami está en el cielo, ¿verdad?», preguntó Sofía. «Sí, princesa». «¿Y nos cuida desde allá arriba?». «Siempre», respondió Ricardo con un nudo en la garganta. «Entonces, ¿por qué no puede mandar a Lucy de regreso con nosotros?». La lógica infantil golpeó a Ricardo con fuerza inesperada. No tenía respuesta para eso. Lo único que sabía era que desde la partida de Lucía, su vida y la de Sofía, habían retrocedido a los días oscuros tras la muerte de Carmen. Al día siguiente, Ricardo tenía programada una visita al Hospital San Rafael para la donación anual del hotel. Normalmente enviaba a Emilio para estos eventos, pero esta vez decidió asistir personalmente, necesitando distraerse de sus pensamientos. Mientras recorría las instalaciones junto al director médico, algo inesperado ocurrió. Al pasar frente a una habitación, escuchó una voz familiar que lo hizo detenerse en seco. «Y le estoy tan agradecida, doctor. Siempre le diré a mi hija que usted y el señor Fernández salvaron mi vida». Ricardo se asomó discretamente. Una mujer mayor de unos 55 años, con rasgos sorprendentemente similares a los de Lucía, conversaba animadamente con un médico. «¿Conoce a la paciente?», preguntó el director al notar su interés. «No estoy seguro», respondió Ricardo confundido. «¿Quién es?». «Teresa Mendoza. Un caso milagroso».
Llegó con un cáncer avanzado que requería una cirugía especializada. Su hija consiguió el dinero justo a tiempo. El apellido confirmó las sospechas de Ricardo. ¿Puedo hablar con ella un momento? Por supuesto, respondió el director. Es una de las beneficiarias del programa de tratamientos avanzados que su hotel ayuda a financiar. Ricardo entró solo a la habitación. La mujer lo miró con curiosidad. Buenas tardes, saludó Ricardo. Soy Ricardo Fernández. Los ojos de Teresa se iluminaron con reconocimiento. Señor Fernández, qué honor. Mi Lucía me ha hablado tanto de usted y de la pequeña Sofía. Gracias por el préstamo que salvó mi vida. Ricardo se quedó inmóvil, procesando sus palabras. ¿Préstamo? No entiendo. El dinero para mi operación, explicó Teresa con naturalidad. Lucía me dijo que usted le adelantó su salario de todo un año para pagar la cirugía. Estamos eternamente agradecidas. La revelación cayó sobre Ricardo como un rayo. Lucía había mentido a su propia madre para proteger su orgullo. ¿Sabe dónde puedo encontrar a su hija?, preguntó con urgencia. Volvió a nuestro pueblo por un tiempo, pero ahora está en Bogotá, respondió Teresa. Consiguió trabajo en un pequeño restaurante familiar. Le enviaré la dirección por mensaje. Tengo su número, ¿verdad? Ricardo asintió, aunque no era cierto. Necesitaba esa dirección desesperadamente. Al salir del hospital, llamó inmediatamente a su chofer para que lo llevara de regreso al hotel. Su mente trabajaba frenéticamente, conectando piezas de un rompecabezas que ahora veía con claridad. En su oficina, encontró a Emilio revisando documentos en su escritorio sin permiso. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó fríamente desde la puerta. Emilio se sobresaltó visiblemente. Solo adelantaba trabajo para la reunión de mañana, respondió con fingida inocencia. No sabía que regresarías tan pronto. Acabo de hablar con la madre de Lucía, anunció Ricardo observando atentamente la reacción de Emilio. El rostro del gerente palideció momentáneamente antes de recuperar la compostura. ¿Y eso qué importa ahora? La mesera se fue hace meses. La mesera le dijo a su madre que yo le presté el dinero para su operación, continuó Ricardo, acercándose lentamente. Curioso, considerando que según tú ella aceptó alejarse de nosotros a cambio de tu generoso cheque. Emilio se levantó, su expresión transformándose en desafío. Hice lo que tenía que hacer para proteger tus intereses. Estaba cegado por lo que sea que sentías por ella. Mis intereses, repitió Ricardo con incredulidad. ¿O los tuyos? Son lo mismo, respondió Emilio con convicción. Desde la universidad hemos trabajado para construir este imperio. No iba a permitir que una oportunista sin educación lo arruinara todo. Ricardo rió amargamente. ¿Imperio? ¿Es eso lo que ves? Yo veo un hotel vacío donde mi hija es infeliz y yo me ahogo en trabajo para no pensar. Melodrama, desestimó Emilio. Siempre fuiste demasiado sentimental para los negocios. Por eso necesitas a alguien como yo, alguien que tome las decisiones difíciles. Como manipular a una mujer desesperada, completó Ricardo. Como mentirme a mí, tu supuesto amigo. Emilio se cruzó de brazos desafiante. Admítelo, Ricardo. En el fondo sabías que ella no pertenecía a tu mundo. Solo te ahorré el drama de descubrirlo con el tiempo. Ricardo se acercó hasta quedar frente a frente con él. El único que ya no pertenece a mi mundo eres tú, declaró con firmeza. Quiero tu renuncia sobre mi escritorio mañana a primera hora. No puedes hablar en serio. Emilio palideció. 20 años de amistad y negocios juntos terminaron en el momento en que decidiste que podías manejar mi vida y mis sentimientos, sentenció Ricardo. Mañana tu renuncia. ¿O prefieres que hagamos público el verdadero motivo de tu despido? Emilio recogió sus cosas en silencio y se dirigió a la puerta. Antes de salir se giró una última vez. Te arrepentirás de esto, Ricardo. Esa mujer no traerá nada bueno a tu vida. Cuando se quedó solo, Ricardo se sentó pesadamente en su sillón. Revisó nuevamente la carpeta que Emilio le había entregado la noche de la gala. Ahora veía claramente las inconsistencias, la manipulación en cada documento presentado. Tomó su teléfono y marcó un número. Isabel, soy Ricardo Fernández, el ex jefe de tu hermana. Necesito hablar con ella urgentemente. La joven al otro lado de la línea
Guardó silencio un momento. Mi hermana sufrió mucho por usted y esa niña, respondió finalmente. ¿Por qué debería ayudarlo? Porque cometí un error terrible, admitió Ricardo con sinceridad, y necesito corregirlo si aún es posible. Otro silencio, más largo esta vez. Está en Bogotá, respondió finalmente Isabel. Trabaja en un restaurante familiar llamado La Cocina de Alma, en el barrio Usaquén. Comienza un proyecto social con niños allí. Gracias. La gratitud de Ricardo era genuina. Realmente gracias. No lo hago por usted, aclaró Isabel. Lo hago por ella. Nunca la había visto tan feliz como cuando les hablaba de ustedes en sus cartas, y nunca tan triste como cuando tuvo que irse. Cuando la llamada terminó, Ricardo miró por la ventana de su oficina. El sol comenzaba a ponerse sobre Medellín, bañando la ciudad con un resplandor dorado. Tomó una decisión. Gloria, llamó a su asistente por el intercomunicador. Reserva 2 pasajes a Bogotá para mañana temprano, para Sofía y para mí. ¿Cuántos días debo reservar el hotel, señor? Ricardo sonrió levemente, el primer atisbo de esperanza en meses. No estoy seguro. Podría ser 1, o podría ser para siempre. El vuelo a Bogotá fue breve, pero para Ricardo cada minuto parecía eterno. Sofía, sentada junto a la ventanilla, observaba las nubes con renovada emoción desde que supo el motivo del viaje. ¿Lucy se pondrá feliz de vernos, papá?, preguntó por 5ª vez. Eso espero, princesa, respondió Ricardo ocultando su propia incertidumbre. Cuando el taxi los dejó frente a La Cocina de Alma, Ricardo se detuvo un momento para observar el lugar. Era un restaurante pequeño pero acogedor, con mesas de madera en la acera y plantas colgantes decorando la entrada. Nada parecido a su lujoso hotel. «Vamos, papá». Sofía tiraba impaciente de su mano. Al entrar, fueron recibidos por el aroma de especias y el bullicio alegre de varios niños reunidos alrededor de una mesa grande al fondo del local. Ricardo contuvo la respiración cuando la vio. Lucía, con un delantal colorido y el cabello recogido en una coleta simple, enseñaba a un grupo de unos 10 niños a amasar pan. Sus manos se movían con la misma gracia que Ricardo recordaba, su voz explicando con paciencia cada paso. Fue Sofía quien rompió el momento, soltándose de su mano para correr hacia ella. «Lucy, Lucy». Lucía levantó la mirada, congelándose al instante. La sorpresa dio paso a una emoción indescifrable mientras Sofía se lanzaba a sus brazos. «Princesa», exclamó, agachándose para recibirla en un abrazo. «¿Qué haces aquí?» «Te buscamos», respondió Sofía con simpleza. «Papá dijo que teníamos que encontrarte». Lucía alzó la vista entonces, encontrándose con Ricardo, quien permanecía a unos metros de distancia. Su rostro se tensó visiblemente. «Niños, hagamos una pausa», anunció a su grupo. «Ana, ¿puedes vigilar que nadie toque la masa mientras regreso?» Una mujer mayor asintió, observando con curiosidad a los recién llegados. Lucía se limpió las manos en el delantal y caminó hacia ellos, su rostro una máscara de compostura profesional que Ricardo nunca le había visto. «Señor Fernández, qué sorpresa». Su tono era educado pero distante. «¿Puedo ayudarlo en algo?» «Necesitamos hablar», respondió Ricardo, intentando no mostrar cuánto le afectaba ese trato formal. «Estoy trabajando ahora», objetó Lucía. «Por favor», insistió él. «No habríamos venido hasta aquí si no fuera importante». Algo en su tono debió convencerla, porque finalmente asintió. «Ana, ¿puedes encargarte del grupo un momento?», pidió a su compañera. «Tengo que atender un asunto». Los condujo a una pequeña sala en la parte trasera del restaurante. Sofía inmediatamente comenzó a relatarle todo lo ocurrido en los últimos 3 meses. Sus nuevas clases de ballet, el unicornio que dormía con ella todas las noches, cómo había aprendido a escribir su nombre. Lucía escuchaba con atención, su expresión suavizándose mientras interactuaba con la niña, pero endureciéndose nuevamente cada vez que miraba a Ricardo. «Sofía, ¿por qué no vas con Ana a probar las galletas que acaban de salir del horno?», sugirió finalmente Ricardo. «Necesito hablar con Lucía a solas». Cuando la niña salió, un silencio incómodo se instaló entre ellos. «Te ves bien»,
dijo finalmente Ricardo. Gracias, respondió secamente. ¿Qué haces aquí, Ricardo? ¿Qué quieres? La verdad, respondió él directamente. Hablé con tu madre en el hospital. Lucía palideció visiblemente. ¿Mi madre? ¿Cómo? Fue coincidencia, explicó Ricardo. Estaba en el hospital por una donación del hotel y la escuché mencionar mi nombre. Me agradeció por el préstamo que salvó su vida. Lucía desvió la mirada, mordiéndose el labio inferior. No quería que supiera la verdad, confesó en voz baja. No quería que pensara que yo... ¿Que tú qué? Presionó Ricardo. ¿Que vendiste tu felicidad por su vida? Porque eso es exactamente lo que hiciste, ¿no? Hice lo que tenía que hacer, respondió Lucía con firmeza. Mi madre está viva. Es todo lo que importa. Ricardo se acercó, reduciendo la distancia entre ellos. También importa lo que Emilio te hizo, lo que yo te hice al no confiar en ti. Ya no importa. Lucía intentó mantener la compostura. Construí una nueva vida aquí. Estoy bien. ¿Eres feliz?, preguntó Ricardo directamente. La pregunta la tomó desprevenida. Tengo un buen trabajo. Estoy iniciando este programa para niños de bajos recursos, evadió ella. No te pregunté eso, insistió Ricardo. Te pregunté si eres feliz. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas contenidas. ¿Qué quieres que te diga, Ricardo? ¿Que los extraño cada día? ¿Que a veces despierto pensando que escucho la risa de Sofía? ¿Que me arrepiento de haber aceptado el trato de Emilio, aun cuando salvó la vida de mi madre? Ricardo tomó sus manos entre las suyas. Quiero que me digas la verdad, la misma que yo vine a decirte, que cometí el peor error de mi vida al dejarte ir. Lucía intentó retirar sus manos, pero Ricardo las sostuvo con firmeza. Despedí a Emilio, continuó. Cuando descubrí lo que había hecho, lo que yo permití que hiciera, no pude perdonarlo, ni perdonarme a mí mismo. No puedes simplemente aparecer después de 3 meses y esperar que todo vuelva a ser como antes, objetó Lucía, aunque su resistencia comenzaba a flaquear. No quiero que sea como antes, respondió Ricardo con sinceridad. Quiero que sea mejor. Quiero construir algo real, donde ambos estemos en igualdad de condiciones. Lucía lo miró con desconfianza. ¿Y cómo sería eso? ¿Yo la mesera y tú el millonario hotelero? Ricardo sonrió levemente. No, yo pensaba más bien en socios. Tengo una propuesta para ti, pero antes necesito decirte algo importante. Lucía esperó, conteniendo la respiración. Estos meses sin ti me mostraron lo que realmente importa, confesó Ricardo. No son los hoteles, ni los contratos internacionales, ni el dinero. Es despertar cada mañana con propósito, ver crecer a Sofía, compartir momentos simples con alguien que me ve como soy, no como lo que tengo. Se acercó más, hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Te amo, Lucía Mendoza. Te amo por tu fuerza, tu bondad, tu capacidad de amar sin condiciones. Te amo por cómo cuidas de mi hija, de tu madre, de esos niños allá afuera. Te amo por quien eres, no por lo que puedes darme. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía ahora. Ricardo, yo... Pero antes de que pudiera completar la frase, la puerta se abrió abruptamente. Era Sofía con una galleta mordida en la mano. «Lucy, ¿por qué lloras?», preguntó preocupada. «¿Mi papá te regañó?». Lucía rió entre lágrimas, agachándose para quedar a su altura. «No, princesa. A veces los adultos lloran cuando están muy felices». «¿Entonces vas a volver con nosotros?», preguntó la niña con esperanza. Lucía miró a Ricardo indecisa. «No es tan simple, Sofía», intentó explicar. «Tengo mi trabajo aquí, estos niños me necesitan». «También podemos necesitarte y dejarte hacer tu trabajo», intervino Ricardo. «De hecho, esa es mi propuesta. Convertir parte del hotel en un centro comunitario como este, dirigido por ti». Lucía lo miró con sorpresa. «¿Hablas en serio?». «Nunca he hablado más en serio», confirmó Ricardo. «El dinero, el éxito, no significan nada si no se comparten, si no mejoran la vida de otros. Tú me enseñaste eso». Sofía, impaciente, tiró de la mano de Lucía. «Di que sí, Lucy, por favor». Lucía miró a la niña, luego a Ricardo. Años de responsabilidades, de poner a otros primero, de sacrificar sus propios deseos pesaban en su decisión.
Necesito tiempo para pensarlo, respondió finalmente. No puedo simplemente dejar todo aquí de un día para otro. La decepción cruzó el rostro de Ricardo, pero asintió comprensivamente. Lo entiendo. Tomaremos un hotel aquí en Bogotá por unos días. Quizás podrías mostrarnos tu proyecto, conocer más a los niños. O podrían quedarse en mi apartamento, ofreció Lucía impulsivamente. Es pequeño, pero tiene un sofá-cama y... Se detuvo, sorprendida por su propia sugerencia. Nos encantaría, aceptó Ricardo con una sonrisa. Esa noche, después de acostar a Sofía en la única habitación del pequeño apartamento de Lucía, ambos se sentaron en la terraza, contemplando las luces de Bogotá. Hay algo más que debes saber, dijo Lucía con nerviosismo, algo que he estado ocultando desde que me fui. Ricardo la miró expectante, temiendo alguna nueva complicación. Lucía respiró profundamente antes de confesar. Estoy embarazada, de 4 meses. El mundo pareció detenerse para Ricardo. Miró el vientre de Lucía apenas visible bajo su blusa holgada. «¿Embarazada? ¿De ti?», confirmó Lucía. La noche antes de la gala, cuando volvimos de visitar a mi madre en el hospital, fue la única vez que... No necesitó terminar la frase. Ricardo recordaba perfectamente aquella noche, el consuelo que se habían brindado mutuamente, la conexión que había trascendido lo físico. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó suavemente, sin rastro de reproche. «Al principio no lo sabía», explicó Lucía. «Cuando me enteré ya habían pasado semanas desde la gala. Después de cómo terminaron las cosas entre nosotros, no me pareció justo usarlo para obligarte a...». Ricardo se arrodilló frente a ella, colocando suavemente una mano sobre su vientre. «Un hijo», murmuró con asombro. «Nuestro hijo». «O hija», corrigió Lucía con una pequeña sonrisa. Sin previo aviso, Ricardo sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero elegante. «No planeaba hacer esto tan pronto, pero ahora parece el momento perfecto», dijo con voz emocionada. «Lucía Mendoza, ¿me harías el honor de...?» Lucía colocó suavemente un dedo sobre sus labios, deteniéndolo. «No», respondió con firmeza. Ricardo la miró confundido y dolido. «No quiero que me propongas matrimonio porque estoy embarazada», explicó ella. «Si algún día decidimos dar ese paso, quiero que sea porque ambos lo deseamos, no por obligación o impulso». Ricardo guardó el anillo, pero no parecía decepcionado. «Siempre pones el bien de los demás por encima del tuyo», observó. «Es una de las razones por las que te amo. He aprendido a valorarme más estos meses», confesó Lucía, «a darme el tiempo para decidir lo que realmente quiero». «¿Y qué quieres, Lucía?», preguntó Ricardo con genuino interés. Ella meditó su respuesta antes de hablar. «Quiero criar a nuestro hijo en un hogar lleno de amor, no de lujos. Quiero seguir ayudando a niños que no tienen las oportunidades que Sofía tiene. Quiero despertar cada mañana sintiéndome útil y respetada. Y quiero...», dudó antes de admitir, «quiero una familia, contigo y con Sofía, pero a mi manera, no como la perfecta esposa del millonario». Ricardo tomó sus manos entre las suyas. «Entonces hagámoslo a tu manera», propuso con sinceridad. «Sin anillos, sin presiones. Construyamos juntos lo que tú quieras construir, donde tú quieras hacerlo». «¿Aquí en Bogotá?», preguntó Lucía, probándolo. «Si es donde eres feliz, sí», respondió sin dudar. «Puedo manejar el hotel a distancia, abrir una sucursal aquí, cualquier cosa». Lucía sonrió conmovida por su disposición. «En realidad extraño Medellín», confesó. «Y estos niños ya tienen a Ana, que es maravillosa con ellos. Quizás tu idea del centro comunitario en el hotel no sea tan descabellada». Ricardo se inclinó para besarla suavemente. «Mañana podemos visitar posibles locales, si quieres», sugirió. «Convertir ese proyecto en realidad». «Mañana quiero que conozcas mejor a estos niños», corrigió Lucía. «Que veas por qué me importan tanto. Las decisiones pueden esperar unos días. Toda la vida, si es necesario», aseguró Ricardo, abrazándola bajo el cielo estrellado de Bogotá. «Esta vez no hay prisa». El sol de la tarde bañaba con luz dorada los jardines del renovado Hotel Mirador de los Andes. El área que alguna vez fuera un salón de conferencias exclusivo,
Ahora bullía de actividad con risas infantiles y el ocasional llanto de un bebé. «Cuidado con esa piñata», advirtió Lucía mientras ajustaba el gorro de cumpleaños en la cabeza de Mateo, quien cumplía su primer año de vida. El pequeño, con rizos oscuros y los mismos ojos expresivos de su madre, intentaba alcanzar las decoraciones coloridas que colgaban sobre la mesa. «Es idéntico a ti», comentó Isabel, quien había viajado desde la costa para la celebración. «Mismo temperamento terco». Lucía sonrió mientras limpiaba un poco de pastel de la mejilla de su hijo. «En eso se parece más a su padre. Ricardo nunca acepta un no por respuesta». Como si lo hubiera invocado, Ricardo apareció en el jardín cargando a Sofía sobre sus hombros. La niña, ahora de 5 años, reía encantada mientras sostenía un globo con forma de estrella. «Lucy», llamó Sofía, «papá dice que ya casi es hora del pastel». «Dile a tu padre que la paciencia es una virtud», respondió Lucía con una sonrisa cómplice. Ricardo dejó a Sofía en el suelo y se acercó para besar brevemente a Lucía. «Los invitados están encantados con el recorrido por el centro familiar», comentó con orgullo. «La alcaldesa dice que quiere implementar programas similares en otros distritos. El centro familiar Mirador había sido inaugurado 6 meses atrás, ocupando toda un ala del hotel. Bajo la dirección de Lucía ofrecía programas educativos, apoyo nutricional y talleres artísticos para familias trabajadoras del sector. Lo que comenzó como un proyecto personal se había convertido en un modelo de responsabilidad social reconocido en toda la ciudad. Por cierto», añadió Ricardo bajando la voz, «acabo de ver a Emilio en la entrada». Lucía se tensó momentáneamente. «¿Lo invitaste?» «No exactamente», respondió Ricardo. «Le mencioné la celebración cuando nos encontramos en la Cámara de Comercio la semana pasada. No pensé que vendría». Después de su renuncia forzada, Emilio había pasado meses resentido, hasta que un problema familiar lo obligó a reconsiderar sus prioridades. El reencuentro con Ricardo, meses después, había sido incómodo pero cordial. «Debería ir a saludarlo», decidió Lucía, sorprendiendo a Ricardo. «¿Estás segura?» «Han pasado más de 2 años, Ricardo», respondió con serenidad. «Todos merecemos segundas oportunidades. Tú me enseñaste eso». Mientras Lucía se alejaba, Teresa se acercó a Ricardo con Mateo en brazos. «Alguien quiere a su papá», anunció, entregándole al pequeño que extendía sus bracitos hacia él. Ricardo tomó a su hijo, maravillándose como cada día por la perfección de sus rasgos, la mezcla exacta entre él y Lucía. «Tu hija ha hecho un trabajo extraordinario con ese centro», comentó Teresa. «Siempre supe que estaba destinada a algo grande». «Lo ha hecho todo ella», respondió Ricardo con sinceridad. «Yo solo proporcioné el espacio. El corazón y la visión son completamente suyos». Teresa observó con satisfacción el jardín lleno de invitados, una mezcla improbable de ejecutivos hoteleros, niños del programa comunitario y familiares. «¿Sabes? Cuando me dijo que se mudaría a Medellín hace años, temí que la ciudad la devorara», confesó. «En vez de eso, encontró un hogar. Y te encontró a ti». En la entrada del jardín, Lucía saludaba a Emilio, quien sostenía torpemente un regalo envuelto en papel brillante. «No esperaba verte hoy», admitió ella sin hostilidad. «No estaba seguro de venir», respondió él, visiblemente incómodo. «No sé si soy bienvenido. Es la celebración de un niño», respondió Lucía. «Los rencores no tienen lugar en días como este». Emilio asintió, apreciando el gesto. «El hotel se ve diferente», comentó mirando a su alrededor. «Más vivo». Ricardo entendió que los negocios pueden coexistir con el propósito social, explicó Lucía. «Es nuestro mejor año económicamente, ¿sabías? Resulta que la responsabilidad social también es buena para los números. Siempre fuiste más astuta de lo que te di crédito», reconoció Emilio con una leve sonrisa. Lucía tomó el regalo de sus manos. «Ven, únete a la celebración. El pasado es pasado». Cuando regresaron al área central del jardín, Ricardo los observó con curiosidad. Lucía le guiñó un ojo para tranquilizarlo, colocando el regalo de Emilio junto a los demás. «Hora del pastel», anunció Isabel, apareciendo con una torta decorada con motivos marinos, un homenaje al pueblo costero donde había nacido Lucía. Mientras todos se reunían alrededor de la mesa central,
Sofía tomó posición importante junto a su hermano. «Yo le enseñé a aplaudir», declaró con orgullo fraternal. «Miren, aplausos para Mateo». El pequeño respondió con aplausos entusiastas, aunque descoordinados, provocando risas generales. Ricardo pasó un brazo alrededor de la cintura de Lucía mientras observaban a sus hijos. «¿Feliz?», preguntó en voz baja. «Más que eso», respondió ella recargándose en su hombro. «En paz». Nunca se habían casado, a pesar de la discreta insistencia de algunos familiares. En cambio, habían construido algo que ambos valoraban más: una asociación genuina, basada en respeto mutuo y propósitos compartidos. El Hotel Mirador de los Andes ya no era simplemente un negocio exitoso, sino el epicentro de una transformación comunitaria. Ricardo había reducido sus viajes internacionales para estar presente en la vida diaria de sus hijos. Lucía había encontrado un equilibrio entre su pasión por ayudar a otros y su propia familia, finalmente sintiéndose parte de algo más grande sin sacrificar su identidad. Después de que todos cantaron el feliz cumpleaños y Sofía ayudó a su hermano a soplar la velita, los invitados se dispersaron nuevamente por el jardín. Ricardo notó que Lucía observaba pensativa el horizonte de Medellín. «¿En qué piensas?», preguntó, acercándose. «En cómo cambia la vida», respondió ella. «Hace 3 años era mesera en este hotel, sin imaginar todo lo que vendría después». Ricardo tomó su mano entrelazando sus dedos con los de ella. «Si alguien me hubiera dicho entonces que la mesera que alimentaba a mi hija cambiaría completamente nuestras vidas, no lo habría creído». «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Lucía. «Solo de haber dudado de ti», respondió con sinceridad. «Todo lo demás, incluso los momentos difíciles, nos trajo hasta aquí». El cielo comenzaba a teñirse de naranja cuando los últimos invitados se marcharon. Teresa se ofreció a llevar a los niños a la suite para el baño nocturno, dándoles un momento de tranquilidad. Lucía y Ricardo permanecieron en el jardín, recogiendo lentamente los restos de la celebración sin prisa alguna. «Encontré esto entre las cosas de Sofía esta mañana», comentó Lucía, sacando un papel doblado de su bolsillo. «Es el dibujo que hizo el día que nos conocimos. Lo guardó todo este tiempo». Ricardo observó la imagen infantil. 3 figuras bajo un techo triangular. Una familia. Ella vio antes que nosotros lo que podíamos ser, reflexionó. «Los niños tienen esa claridad que los adultos perdemos», respondió Lucía. «Ven lo esencial». Cuando terminaron de ordenar, subieron juntos a la suite familiar. Teresa ya había acostado a los niños. Sofía dormía abrazada a su unicornio morado, mientras Mateo descansaba plácidamente en su cuna. Ricardo encontró a Lucía de pie entre ambas habitaciones, observándolos dormir con expresión serena. Se acercó silenciosamente, abrazándola por detrás. «Gracias», susurró en su oído. «¿Por qué?», preguntó ella, recargándose en su pecho. «Por enseñarme que siempre hay espacio para volver a amar, incluso cuando creemos que es imposible». Lucía giró en sus brazos para mirarlo de frente. «Resulta que el millonario tenía mucho que aprender de la mesera», bromeó suavemente. «Y sigo aprendiendo cada día», respondió él antes de besarla. La luna se elevaba sobre Medellín, iluminando suavemente la habitación donde una familia, formada contra todo pronóstico, descansaba al fin completa y en paz. El millonario había encontrado algo más valioso que todas sus posesiones, un amor que no se medía en cifras, sino en momentos compartidos y sueños construidos juntos, día tras día.